Para quienes no me conozcan, permítanme que me presente. Yo soy Salvador Martín y me han encomendado la tarea, espero que agradable y grata, de moderar esta mesa, que espero que sea también viva, vivaz, fecunda y productiva. Yo creo que quien más quien menos es consciente de que estamos viviendo en estos momentos un proceso histórico, social, no sé cómo lo quieran definir, sin antecedentes. El 15M ha supuesto un aldabonazo que no sabemos cuáles van a ser las repercusiones todavía de esas llamadas múltiples de atención, porque, como digo, somos testigos y probablemente actores privilegiados de un acontecimiento histórico que está en plena ebullición. Algunos quieren buscar antecedentes a este movimiento o a este fenómeno social, bueno, y lo han pretendido comparar con la Comuna, han hablado incluso del Mayo francés, otros han puesto sus ojos más cerca y han recordado las manifestaciones del Prestige en Bucamais, las manifestaciones en contra de la guerra de Irak. Sea como sea, yo creo, y creo que estarán ustedes también conmigo, que estamos asistiendo a lo que yo podría definir como a una olla en ebullición. Una olla en ebullición cuyo guiso final todavía se está cocinando y donde intervienen múltiples y diversos ingredientes para dar más o menos sabor a ese guiso final. En cualquier caso, me parece que lo que está claro es que a partir del 15 de mayo ya, como se ha dicho repetidamente, nada volverá a ser como fue. Bien, estamos aquí convocados por Tres en Suma, un grupo de artistas en colaboración con el Club de Amigos de la UNESCO, para hablar, debatir sobre uno de los posibles aspectos de ese guiso que yo les comentaba, de esa olla, de esos ingredientes culinarios, que bueno, es el arte. El 15M y el arte es el título de esta mesa redonda, que quizás podría ampliar un poco el 15M y el arte y la cultura por extensión. Pero bueno, supongo que a lo largo del desarrollo de la mesa habrá ocasión para desarrollar todos los aspectos que se quieran desde la mesa y, por supuesto, desde el patio de Butaca, con su participación. Ya sin más, si les parece, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones para que conozcan a nuestros invitados y una exposición, una introducción breve, y a partir de ahí pues repartimos juego y hablamos, preguntamos y debatimos. En primer lugar, por el 15M tenemos dos representantes, que son Celia Pérez y Paula Lorén. Bueno, para no repetir los nombres, yo creo que podemos empezar escuchando a Celia Pérez Sanz, su visión, sus reflexiones, su introducción sobre el 15M y el arte, o lo que quiera decir. Muchas gracias. A ver, yo lo primero que quiero decir es que todo lo que voy a decir aquí va a ser mi opinión. Uno de los afanes más importantes del 15M es que cada cual se represente a sí mismo, no hay representatividad. Vamos a ver, es solamente una portavocía, pero sobre todo va a ser lo que yo opino. También quiero aclarar que voy a procurar utilizar el lenguaje inclusivo que utilizamos en el 15M. Inclusivo en cuanto a lo femenino, quiero decir. Entonces, lo que en vez de hombre, en vez del hombre, pues voy a decir el ser humano o la persona, para tratar de ir suavizando esa denominación. Eso es una pequeña aclaración. Yo quiero decir que yo he estado con el 15M desde el 15 de mayo. Y aquella tarde de domingo que dicen una manifestación y fuimos allí pues los que tenemos más años para decir, bueno, pues los de siempre como siempre. Nos creíamos y de repente nos vimos sorprendidos por una energía renovada y diferente, una comunicación sin barreras entre generaciones, entre seres humanos que no nos habíamos visto nunca antes. Era algo especial.
Era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y ahí comprendimos que se estaba gestando un profundo cambio social y cultural. Y entonces yo personalmente, y creo que muchos de nosotros volvemos a creer que otro mundo es posible, aquella tarde. Se han escrito mucho sobre el 15M, a favor, en contra, más o menos éticamente, pero hay quien le tiene miedo, hay quien tiene una ilusión desmedida, o hay un poco de todo, pero verdaderamente hay una serie de cosas objetivas que no se pueden negar. Yo quiero analizar un poquito, brevemente, porque trato de que sea breve. A ver, yo lo que llamo la conciencia y el 15M. Porque ¿qué es eso que puede unir a personas tan diferentes en una comunión tan sólida? Solamente con sentirse juntos. Yo eso es lo que voy a llamar conciencia. Quiero aclarar que no me refiero a la conciencia moral del bien y el mal, ni a la conciencia religiosa, eso que nos han dicho toda la vida, sino a ese tipo de conciencia que es la consciencia, la que permite que cada persona se dé cuenta de quién es y que cada persona llegue al conocimiento del ser humano, al conocimiento del ser humano en su propia naturaleza y sobre su existencia y la relación del ser humano con el mundo. Eso es lo que quiero decir con conciencia. Eso lo llevamos todos dentro, es inherente a cada persona, la facultad de poderse conocer. Lo que pasa es que recibimos muchísimas manipulaciones del exterior y no lo desarrollamos, lo tenemos adormecido. Entonces, solo con preguntarnos con sinceridad qué somos en realidad y qué queremos cada uno, cuando nos leemos por dentro, tocamos esa esencia de lo que es la persona, ¿vale? Y pienso que eso fue lo que se puso en comunicación desde aquella tarde. O sea, aquella tarde es un poco el momento de partida, pero hubo algo de aquello, era un reconocernos los unos a los otros en algo que iba más allá de las ideologías, más allá del pensamiento, incluso más allá de las emociones, porque era muy emocionante estar allí en aquel momento. Pero las emociones van, vienen, cambian y el pensamiento también vuela. Pero aquello nos dimos cuenta de repente que había algo muchísimo más firme y más sólido, ¿vale? En ese despertar, de alguna manera, ese estado de conciencia puede dar lugar a muchos malentendidos. Yo quisiera que no, porque hay quien lo utiliza para cosas espirituales, nuevos movimientos. No, yo me estoy refiriendo a una cosa muchísimo más arraigada en la vida. Yo no sé si el hombre es bueno por naturaleza o no, como han sostenido muchos filósofos a lo largo de la historia. Pero sí es cierto que cuando el hombre toca ese estado de conciencia real y auténtico, de repente se vuelve conservador de la vida, no conservador ideológicamente. Y la vida es uno mismo, es aquel que tiene al lado, es todo ser vivo. Animales, plantas, la naturaleza. Entonces, una vez que se está inmerso, se descubre y eso se desencadena. O sea, es una cosa que a lo mejor lo hemos sentido los que hemos percibido de alguna manera o hemos sentido o aprehendido ese estado de conciencia, ya no se olvida. Ya sabemos que intuimos que seguramente nada volverá a ser como antes, porque automáticamente se nos va a desencadenar el deber ético de seguir evolucionando. Ya no es un deseo, ni un consejo, ni una idea que nos dan, sino que ya en nosotros mismos se desencadena una necesidad de seguir evolucionando éticamente. Aunque luego eso, bueno, tenemos muchos espejismos, se nos va, se nos viene, pero cuando se ha sentido una vez ya sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Aquí vengo a hablar del arte un poquito. A ver, ¿qué es cuando se toma ese estado de conciencia y sobre todo en nuestra relación con el mundo? Inmediatamente nace una necesidad de expresión. Necesitamos expresarlo, necesitamos comunicarnos con otras personas, ¿vale? Y entonces, a través del arte podemos encontrar esa forma de expresión. Las definiciones más ortodoxas del arte lo define la Real Academia de la Lengua. Dice que el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es una definición muy fría. Yo voy a remitirme a la declaración de la UNESCO de México en 1900, o sea, que hizo en México en 1982, refiriéndose a la cultura. Pero yo lo voy a extrapolar al arte porque se puede extrapolar perfectamente.
Y lo voy a leer, es así. El arte hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de él discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de él, el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Eso nos ha dicho la declaración de la UNESCO. Y ahora yo digo, el 15M, uno de los principales valores que defiende o que potencia, es la expresión de cada persona de forma absoluta, sin ningún tipo de limitación ni de cortapisa, ni adecuación ni adecuarse a lo socialmente correcto, sino como verdaderamente es esa persona, ¿vale? Esa práctica de expresar eso se termina convirtiendo en puro arte de lo cotidiano. Es una expresión artística permanente. Cuando una persona es consciente, a través de esa consciencia que hablábamos antes, de sus capacidades interiores, por medio de la expresión artística y su puesta en práctica en el día a día, está aportando elementos esenciales para cambiar el mundo. Es que es así de sencillo y es así de grandioso, porque lo es. Este concepto de arte no lo asimila todo el mundo. O sea, hay muchas personas que tienen miedo a lo nuevo, a lo desconocido, no lo aceptan. Y luego los poderosos, las minorías poderosas oligárquicas, lo que hacen es castrar y monopolizar el arte para sacar beneficio o proteger sus intereses particulares. Por eso el movimiento 15M procura difundir cuanto puede la libre expresión del arte, en las calles, mediante todas las manifestaciones posibles y como se pueda, pero es una libre expresión. Y como tercer aspecto, quisiera hablar del pensamiento. El pensamiento, que es muy, muy poderoso, o sea, la mente humana, quiero decir. La mente humana es como las sirenas, yo pongo ese símil, las sirenas que se fueron a Ulises con sus cánticos. Es poderosa, pero es tramposa. ¿Qué quiero decir? Que posee tantos recursos que nos hace creer que somos seres civilizados, respetuosos y amorosos de nuestros semejantes, y que hemos llegado a comprender todo o casi todo en el universo, y eso es una falacia, es mentira, porque a la hora de la verdad seguimos siendo seres brutales, capaces de comernos los unos a los otros. Y eso, a través de la mente, o sea, ese es nuestro nivel evolutivo real. Entonces hay personas, hay minorías, hay oligarquías a quien no les interesa que eso se trascienda, les interesa que nos quedemos ahí, con lo cual ese pensamiento se ve fácilmente, es dúctil el pensamiento y es fácilmente manipulable por esas minorías. El movimiento 15M clama por el pensamiento libre de cada persona. Yo os digo las cosas que verdaderamente... De hecho, voy a leer solamente algunos extractos de manifiestos elaborados por las asambleas del 15M que dicen: somos personas que libre y voluntariamente decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. Nos une una vocación de cambio y queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Eso, para mi modo de ver, conecta con lo que yo hablaba antes de la conciencia, es decir, es una conexión dentro del ser humano de qué es la dignidad humana, de acuerdo por encima de todos los intereses. Para no alargarme mucho, voy solamente a contar una anécdota, que no es tal anécdota, a mí me parece que es una cosa muy importante, que es una investigación que puede quizás justificar por qué se ha producido ese movimiento aquí y ahora. Es decir, porque ha habido, los que somos un poquito más mayores, ya sabemos que hemos tenido épocas de revoluciones, como decíamos antes, como decía Sabas antes, pues que si lo comparan con Mayo 68, con no sé qué, con no sé cuántos, pero
Yo voy a contar esta anécdota para terminar, porque parece que este momento es completamente diferente a todos. Habíamos llegado probablemente a un punto de inflexión en que el hartazgo y la indignación de ver, ¿cómo diría yo?, atacadas todas esas componentes de dignidad, nos hicieron reaccionar. Y en ese caso es cuando voy a contar la anécdota. Había un biólogo, un botánico, biólogo, zoólogo, antropólogo, etólogo, todo eso sudafricano, llamado Lil Watson, a mediados del siglo XX, que quiso hacer un experimento con primates, con monos, ¿vale? Entonces, en una isla del Japón, pues quiso cambiar la alimentación a ver qué sucedía. Y entonces le dio a los monos patatas, pero llenas de tierra, de fango sucias. Entonces los monos no las querían, las rechazaban. Hasta que, pasado un tiempo, una mona joven, pues se le ocurrió coger una patata de esas y lavarla en un río que tenían ahí un agua. Entonces se la comió. Y luego se le ocurrió contárselo a los otros jóvenes que tenía a su alrededor. Lo hacían como un juego, pero... Y entonces los jóvenes de aquella colonia empezaron a ponerlo en práctica, a coger la patata y a comérsela. Los viejos se resistían al principio, pero los que tenían hijos también empezaban a aprender de ellos, ¿vale? Esto, al principio, pero llegó un momento, súbitamente, toda la colonia estaba lavando las patatas y comiéndoselas. Pero lo más sorprendente es que, a partir de ese día, los monos de otras islas, fijaros, estamos en el archipiélago japonés, en otras islas, que no habían tenido contacto físico con las anteriormente mencionadas, habían aprendido a lavar las patatas. Entonces, como si el conocimiento se hubiese expandido por telepatía o algo así. Entonces Watson consideró, o dio una explicación científica a este hecho, consideró que el mono número X había aprendido y había completado lo que llaman masa crítica. Es decir, que el número de monos necesario para que toda la especie adquiriera de pronto el nuevo conocimiento o la nueva conducta. Esto le hizo concluir que en la evolución de las especies hay mecanismos diferentes de aquellos que intervienen en la selección natural, lo cual, estoy leyendo textualmente porque lo he copiado, lo cual viene a mostrar que esos mecanismos también inciden sobre la manera como ideas y costumbres se propagan por toda la especie humana, y a ello le llamó la teoría del centésimo mono. Watson dice, tiene múltiples libros, pero bueno, en el libro que habla de esto dice que si un número de personas suficientemente grande como para alcanzar la masa crítica adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad. Y según esto, depende a lo mejor, o quizás de una sola persona, el completar la masa crítica y desencadenar un nuevo conocimiento para todos los seres humanos. Y esto lo escribió Watson, esto es una broma, pero es verdad que lo escribió a mediados del siglo XX, no existía internet. Con lo cual, dejo ahí la conclusión y yo todavía la hago, pues ahora mejor todavía. Ahí quiero terminar y bueno. Muy bien. Gracias, Victoria. Se me ocurren varias preguntas al hilo de las reflexiones así, pero vamos a ver si hacemos la primera ronda de intervención. Sigue siendo el turno del 15M y participa ahora Paula Lorén. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Tres en Suma y a CAUM por haber organizado esta jornada. Yo vengo, igual que Celia, en representación del 15M, pero además yo soy joven comisaria de arte contemporáneo. Entonces me interesa muchísimo la relación que se establece con mi práctica profesional, que se establece desde el arte con este movimiento social al que además también pertenezco. A mí, cuando me invitaron a venir aquí y hablar sobre este tema, relacionar el movimiento social con el arte, se me vino a la cabeza una frase, una cita de Martha Rosler que voy a leer porque me parece genial. Martha Rosler es una artista, activista, un activo, que decía que el arte no es donde los cambios tienen lugar, que el arte es un apoyo y un mecanismo epistemológico, pero que los cambios ocurren en las calles. Y esto me parece que es algo muy interesante, porque en realidad las calles antes del 15M no es que estuvieran mudas, pero bueno,
Muchos de nosotros que somos más jóvenes y que no hemos podido contemplar otros momentos de revolución histórica, sí que sentíamos que había cierta mudez, ¿no?, en esas calles. Pero es curioso porque los artistas llevaban trabajando desde hace ya tiempo. Yo voy a hablar de artistas jóvenes, de artistas que tienen mi misma edad, que son hijos del mismo tiempo que yo, entonces me circunscribo a ese tipo de artistas. Bien, este tipo de artistas llevan ya tiempo trabajando sobre muchas de las cosas que después se reivindicarían dentro del movimiento 15M. Algunas de ellas eran la violencia del sistema capitalista hacia el sujeto, por ejemplo, la reapropiación de espacios urbanos para el arte, para la cultura, la manipulación de la cultura como una forma de control social, este cambio de paradigma de que ya no somos artistas sino que somos industrias culturales, que es algo que después se tratará mucho en los grupos de cultura de Sol y que interesará mucho a la gente. Y sobre todo me parece muy interesante que estos artistas jóvenes que trabajaban de manera individual o en colectivo habían sido capaces de individualizar a ese enemigo, si podemos llamarlo así, que después el 15M pondría nombre. O sea, ese enemigo podríamos resumirlo en llamarlo sistema capitalista o de otra forma, ¿no? Pero la verdad que es curioso porque es un tipo de violencia mucho más soslayada, quizá mucho menos explícita que la que tuvo que vivir la gente en mayo del 68 por establecer un hilo con lo que estábamos hablando antes, o si nos retrotraemos mucho más atrás en el pasado, con la gente que en las vanguardias históricas había tenido que vivir las guerras mundiales y demás. Entonces es muy interesante cómo los artistas, como ya digo, trataban mucho de estos temas que después aparecerán dentro del movimiento como reivindicaciones. Entonces, mientras estos artistas están trabajando, de pronto pues eclosiona el 15M, estalla en las calles, y es muy curioso porque ¿qué sucede con todos estos artistas y todos estos colectivos de artistas que están trabajando sobre estos temas? Yo, hablando con ellos, a través de mi práctica profesional, de tratar con ellos, es muy curioso las respuestas que dan, porque muchos de ellos ven de pronto que en la sociedad ven un espejo que no les devuelve una imagen distorsionada. Ven que muchas de las cosas sobre las que ellos habían estado trabajando realmente preocupan, realmente están en el mundo y son materia de interés. Entonces, bueno, a partir de esa afinidad de los temas que estos artistas tratan con lo que se está sucediendo en el movimiento, observamos procesos interesantísimos. De pronto hay gente sentada en las calles debatiendo sobre aspectos como qué es cultura, como qué es el arte, como el modelo de gestión cultural, y verdaderamente, o sea, es interesante cómo artistas y sociedad en este sentido se entroncan. Una de las entidades, bueno, la promotora, la incitadora en colaboración con el CAU, pues le damos turno a Alejandro Tarantino en representación del Teresa Suma. ¿Quieres agua? No, estoy bien, espero no marearme. Bueno, yo sí que quería comenzar esta exposición y espero ser más breve, diciendo que creo que nos contemplan 26 siglos de olvido. La mayoría de la gente, cuando se pone a pensar en política, siempre tiene una memoria muy corta, y yo creo que la memoria es muy honda, demasiado honda, tan honda que se ha olvidado. Digo 26 siglos de olvido por poner una fecha y por hablar o intentar referirme a una implicación entre lo ético y lo político que tiene una raíz mítica más allá, y digo mítica porque creo que a la luz de lo que está pasando y con esta especie de afán por apartarnos un poco del concepto político o pensar en otra política, se olvida de alguna manera que tendremos que reivindicar realmente lo que es política. Política como polités, política como ciudadanía, política como ética. Y la ética siempre ha ido unida al conocimiento. Y el conocimiento siempre ha ido unido a lo mítico. Y lo mítico en un sentido filosófico, quiero decir, como algo que nos permite una especie de imaginación, lo que llamaba Aristóteles prognosis, capaz de ir más allá, de imaginar más allá, pero sin perder el sentido de lo real. Evidentemente, en todo este tiempo hemos perdido el sentido de lo real y solo se ha sostenido a veces, en algunas épocas, desde el punto de vista narrativo. Bien es cierto que
lo más narrativo hasta prácticamente el siglo XIX ha sido el arte. Quizás la peculiaridad del siglo XX, y nosotros somos hijos putativos de ese siglo, es que realmente el texto ha empezado a tener prestancia. Y creo que si algo se debería debatir aquí, y que está muy presente en el movimiento 15M, es una elaboración textual. No solo ya la presencia del arte, de lo figurativo o abstracto, o cómo nos van comunicando. Yo creo que esa parte quedará como un pozo que se deberá analizar mucho después. Y de hecho, casi siempre los movimientos artísticos que luego tienen un calado importante necesitan un desarrollo largo y profundo, ¿no? Sin embargo, el texto no. Y quizás ahora, como el concepto de experiencia se va cortando, ¿no? Y hay como mucha urgencia y poca elaboración, de repente todo este cúmulo y este trabajo, ¿no? Si uno entra en las webs y uno va buscando los textos, ¿no? De repente encuentra un material que a veces sofoca, ¿no? Pero no es que sofoque por la cantidad, sofoca por la evidencia. Una evidencia que evidentemente no se traspasa al nivel político. Y no se traspasa al nivel político porque realmente los ciudadanos no quieren saber nada de política, hablo en general, por supuesto. Pero esto no cala. Y hay que empezar a reconocer que quizás esa reflexión del arte sobre el texto y por lo tanto del arte sobre la ética y sobre el conocimiento está en manos de una minoría. De la misma forma que hay una minoría con el poder, hay una minoría con el conocimiento. El problema es cómo se transmite eso. Y eso, hablando de un mundo donde parece ser que todo funciona por internet, la comunicación se expande, pero luego no es cierto. O sea, parece que queda como una especie de superficie, ¿no? Hay muy poca gente que parece que tenga, voy a utilizar ese símil, agallas, ¿no? Que necesite bajar a lo profundo, sostenerse en lo profundo y después volver a la superficie. Así que yo creo que, o al menos desde el punto de vista de Test en Suma, porque es una discusión que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, cómo mantener el filo, ¿no? Por así decirlo, entre el arte y lo ético, ¿no? Entre el arte y el conocimiento, entre la necesidad de que haya una obra de arte y un texto que la apoye, ¿no? No solo que el texto sea ya arte en sí mismo, que la obra sea arte en sí mismo, sino que se tiene que establecer esa relación de una manera neta y definitiva. Y yo creo que este tiempo, donde la gente discute, la gente habla, la gente ha vuelto otra vez al ágora, yo creo que es un momento en el que el texto, sea oral o escrito, debe tener una prestancia profunda dentro del arte. Creo que esa es nuestra postura, cómo vemos las cosas, con sus peculiaridades, ¿no? Creo que en Suma está aquí simplemente para plantear ese peso específico del arte y del arte con el texto. Y el 15M yo creo que ha tenido en ese sentido, ¿no? O sea, ya veremos con el tiempo cómo va quedando, ¿no? Independientemente de las consecuencias sociales, de lo comprometida que vaya a estar la gente, de lo que se canse la gente, de lo que quiera participar en política, en fin. Hay mucho tiempo para pensar sobre esto y ver cómo suceden las cosas, pero lo cierto es que esta especie de prefiguración entre el texto y el arte es muy propia de este tiempo y es donde debe, desde nuestro punto de vista, recalar la reflexión. Gracias, Alejandro. Antonio Gómez, por parte del Club de Amigos del Movimiento de Madrid. Bueno, yo también hablo en nombre propio y no en nombre del campo, porque si no sería un auténtico lío. Mientras que venía tomando notas, mientras que venía en autobús, que es donde yo pienso, en las vivas de mi pueblo, pues he tomado notas, como siempre, en un sobre. Y he venido pensando más o menos en lo que podía hablar. Y a mí se me ocurriría que estamos en un sitio, en un local, en este espacio físico, en el que esta discusión y estos debates se han mantenido cientos de veces desde hace 50 años. Es decir, yo, la primera referencia, yo estoy escribiendo la historia del club, la primera referencia que he encontrado al tema de la cultura popular es un artículo de José María de Pinto en la revista del club, que es una multicopista, de la cual hay por ahí una de las portadas, en el año 64. Y eso ha sido un tema recurrente. Este es un tema recurrente. Yo no voy a hablar apenas del 15M, pero sí que voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso, como de compararlo con unas cosas o con otras, con un movimiento o con otro. Yo lo que sí creo que hay que tener claro, y el cincuentenario del club es un ejemplo de ello, que la rebeldía no es un accidente de la historia, es una constante de la historia. En la historia siempre ha habido momentos de rebeldía, y esos momentos de rebeldía se han expresado de una forma o de otra, dependiendo del momento histórico, de las circunstancias, de las fuerzas con las que se oponían, de las fuerzas propias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si partimos de esa idea de que la rebeldía es una constante de la historia, yo creo que nos ayuda a establecer
puntos de referencia que nos pueden ayudar a salir adelante. Entonces, yo, más o menos de lo que quería hablar era del papel que la cultura y el arte juegan o pueden jugar, en qué aspectos de la transformación social pueden ser más eficaces. Y creo que la comparación histórica te sirve para llegar a la conclusión de que, si bien la historia cambia y cambian las circunstancias, los temas sustanciales permanecen estando ahí presentes y sin solucionar. Y nos lo volvemos a plantear una vez tras otra, en una circunstancia diferente a otra, pero siempre el problema sustancial es el mismo. Y yo creo que una de las características, una de las caracterizaciones de esta especie de golpe de estado económico que estamos viviendo en los últimos años y que se ha venido gestando a lo largo de mucho tiempo, es que mantiene un elemento constante con las dictaduras, por ejemplo, para la dictadura franquista, donde nació este club, que es el de la alienación como forma de dominio. El que no sabe quién es, o ni qué sitio ocupa de la sociedad, ni en qué sociedad vive, difícilmente va a poder cambiar. Y esa es una constante que, si Millán Astray quería asesinar la cultura, pues ahora simplemente basta con despreciar. De tal manera que hemos entrado en una especie de espiral de orgullo por la ignorancia. Que ahora le dices a la gente, le dices, no, porque Machado, y te dicen, ¿y Machado quién es? Un poeta, y a mí qué me da, ¿no? Y de alguna forma hasta te sientes, se sienten orgullosos de la ignorancia. La sociedad, los medios de comunicación masivos hacen gala de su ignorancia permanentemente, los concursos televisivos, estos de cultura de preguntas y respuestas, hacen gala de una cultura absolutamente deplorable y sobre todo hacen gala de lo que a mí me parece que es lo más pernicioso que tiene la cultura, que es de la cultura como ocultación de la realidad. Yo creo que si hubiera que caracterizar a la sociedad contemporánea en tanto en cuanto a creación de alienación, es decir, el desconocimiento de la propia situación de cada uno, yo diría que con un sistema educativo que lo que hace son técnicos especialistas baratos, unos medios de comunicación que lo que hacen es transmitir un mundo falso absolutamente inexistente en la vida cotidiana de la gente, pero que sin embargo se convierte en la primera presencia a la hora de considerar el mundo que tenemos alrededor. Una cultura sometida a las leyes del mercado, una vez más se ha convertido en la dictadura también de la cultura, de forma que o eres una estrella o eres un marginal. Es decir, pero en cualquier caso se rompe la relación lógica entre el creador de cultura y el receptor de cultura, que es donde entramos en lo que a mí me parece importante en estos momentos. Creo que hay que crear espacios de confluencia entre la cultura, entre el creador y el receptor de la cultura, porque eso generará lo que a mí me parece que es la lucha contra la alienación fundamental, que es el conocimiento, la cultura como generadora de conocimiento, el conocimiento como instrumento para un pensamiento crítico, el pensamiento crítico como una forma de tomar conciencia y la toma de conciencia como una forma de acción. Entonces, yo creo que esos puntos de encuentro son fundamentales. Y yo haría una petición a los que estáis aquí en el 15M, que creo que el 15M ha tenido esa virtud realmente sorprendente, pero lógica, de que ha conseguido unar la voluntad de una serie de gente que de otra forma no se hubieran pasado. Y yo insisto que en ese punto de las vías alternativas de distribución de la cultura, diría yo, por decirlo de alguna manera, que fomenten el encuentro directo entre el creador y el receptor, que este club fue, insisto, un momento culminante de la historia de este país. Hay un sitio, que es este salón, donde los creadores tienen una necesidad de explicar su obra a los que la ven, o a los que la leen, y los lectores o los espectadores tienen una necesidad de contactar con aquella persona a la que han convencido a través del libro, a través de la obra de teatro, a través del cuadro. Y se da este efecto. Bueno, pues yo creo que hay que crear unos 100.000 bienales. Es decir, hay que crear unos 100.000 puntos de encuentro donde la cultura y su receptor se encuentren y puedan discutir abiertamente de todos los temas, desde los estéticos, desde el interiorismo, hasta cualquier otro. Y quería cerrar con una vieja canción, porque yo si no cito una canción que me parece uno de los versos revolucionarios más bonitos que se han escrito en la historia, de luego más divertidos, que es de la joven guardia, una vieja canción que dice: a tu es insaciable y cruel, no le des paz ni cuartel. Pues
hamburguesa sensación y no debéis partir. Esta primera ronda de intervenciones con Montserrat Cano, Monse, escritora, poeta, implicada en más de una agitación cultural, vieja amiga, dicho sea de paso, y además observo que sin habernos propuesto estamos en paridad masculina-femenina, cosa que nos satisface plenamente. Porque siempre las mujeres son más inteligentes que los hombres. Bueno, Monse Cano, tu visión al respecto. Yo no sé si por ir ya metiendo un poquito más, porque se me han ido ocurriendo distintas cuestiones para intentar bajar el nivel. Aparte de, evidentemente, de decir lo que te dé la gana, podrías aportar algo desde la visión feminista del tema, de la cultura y el 15 años. Te lo agradezco porque eso es lo que te había preparado. Es una pregunta muy oportuna. En primer lugar, muchas gracias también a Presensuma y a los amigos de la UNESCO por invitarme a estar esta tarde aquí, cosa que me complace muchísimo. Bien, efectivamente, yo aprovechando que soy la última, y eso es una ventaja, pues voy a partir de dos cosas que se han dicho aquí, que ha sido rebelión y alienación. Quiero empezar diciendo también que suscribo al 100% la intervención de Alejandro, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que le ha planteado, por lo cual ya no voy a ir por ese camino porque entiendo que ya se ha dicho. Las grandes alienadas y las grandes rebeldes históricamente hemos sido las mujeres, por una cuestión de necesidad. Alienación histórica en el sentido de que ha sido muy difícil que las mujeres hayamos llegado a esto que comentaban aquí, de ser nosotras mismas. Las mujeres hemos sido el colectivo obligado a ser lo que se esperaba de nosotras históricamente. Hemos tenido muy difícil ese análisis de percibir lo que somos porque la presión para ser lo que se esperaba que fuéramos ha sido históricamente muy fuerte. Yo voy a centrarme solamente ahora, porque esto tiene que ser muy breve, en el tema de las mujeres escritoras, que es la parte que quizá más me afecta y más conozco, y porque si no nos alargaríamos. Históricamente las mujeres hemos sido, más que en otros ámbitos, en el arte, en todo el arte de la escritura también, individuos de segunda fila. Nunca hemos estado a la cabeza de todo. En primer lugar, porque durante muchos siglos hemos tenido una dificultad mayor que tenían todavía los varones, que no es que no la tuvieran, pero una mayor dificultad, digo, para acceder a los ámbitos creativos, después para acceder a los mercados en tiempos más recientes y para acceder a una crítica que nos valorara como mujeres. Esta crítica que nos ha considerado de segunda fila, o en el mejor de los casos como casos únicos, excepcionales, una gran pintora, una gran escritora, una gran intelectual, ha sido siempre considerado una excepción. Ha hecho que la crítica no haya sido justa con nosotros. Nos ha tratado como excepciones o nos ha invisibilizado cuando pensaba que no éramos esa excepción que había que de alguna forma resaltar. Esto ha significado que las mujeres, las artistas, no tenemos a fecha de hoy todavía una genealogía intelectual, una genealogía de magisterio como la que tienen los hombres. Si ustedes se fijan, cuando oigan hablar a cualquier escritor, se va a referir muchas veces a mi maestro fue este, yo leí aquello, un pintor que reconoce influencias. Es rarísimo que un hombre reconozca influencias de una mujer. Porque, repito, somos casos excepcionales que no se tienen en cuenta esos casos. En cuanto a nosotras mismas, carecemos de una genealogía femenina que nos indique cuál es nuestro camino, por dónde tirar, qué trabajo ha hecho cada mujer. El trabajo que ha hecho cada mujer en el arte prácticamente hasta hace muy poco tiempo se ha perdido. La generación siguiente ha tenido que volver a empezar de nuevo porque no teníamos esa genealogía que sí que han tenido los varones en todos los aspectos. Y eso nos ha dificultado y nos dificulta todavía realmente esa interacción con el arte en todo. Los movimientos sociales más importantes de los últimos tiempos, no voy a irme muy atrás, pero simplemente desde el siglo XIX, el romanticismo, que quizás sería un movimiento a analizar porque ahí sí que el aspecto artístico fue fundamental para luego la génesis de todo lo que fue el movimiento en ámbitos políticos o en ámbitos éticos. Bueno, pues el romanticismo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, aunque fuese otro tipo de revolución,
y ahora la revolución tecnológica y, por supuesto, las revoluciones marxistas, ninguna de ellas ha sido excepcionalmente justa con las mujeres. Hemos seguido siendo la parte oculta, la parte que ha estado siempre en segunda fila y la parte a la que no se le ha reconocido los méritos. Hace poco comentaba en otro ámbito que todo el mundo cuando habla de la Revolución Francesa piensa en montones de hombres, pero que las mujeres que hicieron la Revolución Francesa raramente vienen a la cabeza de nadie. Estaban en la calle como las demás, pero eran histéricas, muchas de ellas, mientras que los varones eran intelectuales que salían de la calle. Esto ha cambiado, evidentemente que ha cambiado, pero la situación actual es que realmente todavía nos falta mucho por hacer. Las mujeres hemos accedido al poder, estamos accediendo a marchas forzadas. Tenemos una capacidad de decisión que nunca hemos tenido y las artistas y las escritoras tenemos una voz que tampoco nunca hemos tenido. Y estamos creando un circuito genealógico que yo espero que sirva para el futuro. Pero todavía, insisto, nos falta mucho por hacer. Yo entiendo que movimientos como el 15M está sucediendo ahora una cosa que quizá históricamente no ha ocurrido nunca. Este movimiento sucede en un momento histórico en el que las mujeres tenemos conciencia de nuestro papel y de nuestro poder. Es decir, por primera vez estamos en condiciones de colocarnos en una situación de igualdad con los varones. No tenemos ya por qué ser segunda fila. Tenemos en primer lugar un aparato legal que nos permite no estar en segundo lugar y un hábito social que por primera vez empieza a salir. Es decir, si ahora nosotras queremos aportar algo al 15M, estamos, creo, en condiciones de hacerlo. ¿Qué podemos aportar? Lo que nunca hasta ahora hemos podido entregar a nadie, nuestra visión del mundo. Raramente, incluso en el arte, la visión femenina ha sido muy considerada. Se nos ha considerado como mujeres que veían el mundo masculino de determinada manera o mujeres que describían el mundo femenino que, por supuesto, era secundario, pequeño, doméstico y que no tenía valor. Creo que por primera vez, insisto, estamos en condiciones de aportar lo que somos y lo que queremos ser, porque por primera vez también, desde hace poco más de 150 años, estamos haciendo un análisis serio y riguroso de qué queremos ser y qué podemos ser y a dónde queremos ir. Si algo creo que podemos aportar las mujeres al 15M es ese 50% que la humanidad no ha aportado. Somos el 50% de la humanidad y hemos estado calladas o hemos hablado en nombre de otros. Entiendo que nuestra inmensa utilidad es hacer que ese 50% del mundo hable con su voz. Nosotras en el aspecto literario, con esto termino, tenemos un debate interno y externo, que supongo que también tienen las mujeres en otros aspectos artísticos, pero que yo conozco mucho. La literatura femenina es literatura escrita por mujeres, es literatura escrita para mujeres, porque las mujeres demandan un producto concreto, por supuesto inferior, o es literatura de temática de mujeres, entendiendo por supuesto que una de dos, o las mujeres somos ultrafeministas aisladas del mundo, o somos mujeres que leemos el Elle y el Vogue porque lo que nos interesa es la moda. Ese debate de escrito por mujeres, escrito para mujeres, temática femenina, es un debate externo a nosotras y también es un debate interno de las propias mujeres que escriben. Yo creo que hay debates que no tienen solución, se tienen que seguir debatiendo eternamente. Cuando hablaba antes tú de que hay cosas que nunca se resuelven, es que la injusticia, la insolidaridad, el capitalismo, la autoridad, quién manda sobre quién organiza el mundo de qué manera, son debates eternos. Y ahí quizás está lo que tú hablas de la ética del arte, incidir siempre en eso. Yo entiendo que no hay arte de verdad que no sea ético, porque no hay arte que no sea comprometido. La visión personal, una vez expresada, siempre implica un compromiso. Incluso el que dice que no se compromete, ya está manifestando un compromiso con el no compromiso, que siempre manifestamos eso. Entonces, nada más que para terminar, creo que lo que podemos hacer por el 15M es, como he dicho, aportar nuestra visión femenina, y lo que el 15M puede hacer por nosotras es exigir la igualdad que nos merecemos, como se exige en otros foros, y que se nos conceda por fin el lugar que merecemos en todos los ámbitos. Nada más. Gracias, Monse. Bueno, aunque parezca mentira, nos vamos ajustando al horario previsto. Hemos cubierto los primeros 3 cuartos de hora, una hora. Bien.
A partir de ahora, yo creo que lo que procede es que cada uno manifieste su opinión, su pregunta, que intervenga y sin necesidad de mantener un turno estricto de intervención. Es decir, nos podemos interrumpir, podemos aludir a lo que se ha dicho o plantear cuestiones nuevas, que en ningún momento esto se parezca a Campo Vidal y los bustos parlantes. Yo, si me permiten, por aquello de incordiar un poco y por supuesto manifestando desde el primer momento mi simpatía, mi militancia y todos los afectos posibles hacia el 15M, pero hay un par de cosillas ahí por hacer de abogado del diablo. Uno de los posibles temas que lanzo, insisto, al margen de lo que aquí se ha dicho, pero que de alguna forma está relacionado, porque creo que a lo mejor hay que bajar un poquito a la tierra y ver algunas situaciones concretas que se han producido, no sé, en la Puerta del Sol y en estos días. Hablando del 15M, hay una terminología que yo no sé si es muy usual o no, pero que hablan del mundo de lo material y el mundo de lo posmaterial. Son frases y definiciones de gente que ha escrito sobre el 15M, entendiendo el mundo de lo material como aquel que es más urgente y más inmediato, referido a la alimentación, a la vivienda y el trabajo. Eso es lo urgente, en muchos escritos que he estado leyendo a propósito del 15M, lo urgente y lo inmediato. Y después, para un segundo término, se dejaría el mundo de lo posmaterial. Y en ese mundo de lo posmaterial entraría el ocio, la cultura y el medio natural. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente el mundo de la cultura, el mundo del arte, está siendo una prioridad, está realmente imbricado en lo que está ocurriendo en el movimiento 15M, en las distintas acciones del 15M? No como acciones individuales o manifestaciones de un individuo, sino como colectivo. El mundo del arte madrileño, por ejemplo, ya que estamos aquí, ¿está implicado realmente en el 15M? Pregunto. Porque, para seguir poniendo el dedo en la llaga, hay un texto, hay un libro de Carlos Taibo, que quizás esta pregunta habría que hacérsela a Carlos Taibo, pero no está aquí. Es un libro absolutamente recomendable, que se llama El 15M en 60 preguntas, editado por Libros Catarata, muy didáctico, muy lúcido, muy esclarecedor, con algunos puntos de discrepancia, como es lógico. Y uno de ellos que me ha llamado muchísimo la atención está en la página 99, me ahorro leérselos, pero les digo el encabezado, es cómo ha reaccionado el mundo de los intelectuales y los artistas progresistas ante el movimiento del 15 de mayo, intelectuales y artistas progresistas. La respuesta es un inmenso reproche. Dice que el mundo del arte y de la cultura de la vanguardia está obsesionado con los sindicatos que están próximos al PSOE, que están, su horizonte son los partidos y las elecciones, y que, y esto es cita textual, se han visto desbordados, incómodos porque no han tenido que ver nada con la gestación del movimiento. Aquí hay gente del 15M, aquí hay artistas, e insisto, quizás es una opinión, quizás no, es una opinión de Carlos Taibo, que me merece todo mi respeto, y yo admiro mucho, pero que un señor como Taibo llegue a esa conclusión, a mí me llama la atención y quiero pulsar un poco la sensibilidad de ustedes para bajarnos un poco al terreno de lo práctico. ¿Cómo están siendo, desde un punto de vista colectivo, esas relaciones 15M-arte? A ver, un artista, Alejandro, Alberto, alguien que para... Yo me atrevería a sugerir algo, pero a ver si, perdonen mi atrevimiento, que es lo que es. Yo no sé si tiene razón o no, pero probablemente sí tenga algo de razón. Y probablemente todo esto provenga de que, insistimos, esto es muy reciente, es un movimiento que están haciendo. Hay una cosa que es cierta, no ha salido de una élite intelectual, ha partido de otro lado. Entonces, hay un hecho que a mí no me gusta, pero que es cierto. Bueno, no es que ni me guste ni me guste, quizá me gustaría que fuera de otra manera, pero corregirme si me equivoco, la cultura, el arte mejor dicho, y la cultura también, hasta ahora siempre ha sido elitista. Por razones, y no elitismo quizá en un sentido solamente peyorativo,
sino en un sentido negativo, y en otro quizá que puede tener algo de positivo. Yo no sé si os habéis fijado, por ejemplo, en el arte en Internet. Ahora mismo hay montones, hay cientos, probablemente miles de foros, de escritores, de pintores. Es verdad que Internet es muy bueno porque todo tiene cabida y cualquier artista puede entrar ahí. ¿Cuál es el problema? Que no hay una crítica, no hay un criterio para valorar qué es mejor, qué es peor, todo tiene cabida. Hablar de qué es mejor y qué es peor ya parece que estamos entrando en algo, en un material resbaladizo, peligroso, incluso a veces negativo. Pero desgraciadamente esto funciona así. Entonces, en un estadio del 15M, en el que efectivamente en el que se trata de que todo el mundo tenga el mismo acceso a todo el mundo tenga voz, todo el mundo tenga opinión, este concepto de arte elitista, yo lo hago mejor, lo mío vale más, la crítica me lo ha reconocido más, quizá estemos hablando de una contradicción que todavía se está manifestando. Yo supongo que esto cambiará en alguna dirección, pero es posible que esto que sea simple la manifestación de esa contradicción. Sí, lo que pasa es que yo entiendo, no sé, y un poco de eso antes, de alguna manera estamos volviendo otra vez a planear el fantasma del arte popular, claro, arte elitista y tal. Es que, ¿qué decíamos del conflicto? ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo, sin embargo, sí pienso, como apuntaba antes, en esa necesidad de crear espacios de encuentro, y ahí sí creo que medios como Internet, que son muchísimo más democráticos, mucho. Por eso digo que yo no lo he dicho como forma positiva, sino como explicación quizá de que se esté dando esta separación entre cierto tipo de artistas. Sí, yo es que personalmente creo que un movimiento social y político no tiene nada que decir sobre el arte en sí, o sea, que los que se deben implicar en el movimiento son los ciudadanos que trabajan haciendo arte. Es decir, yo creo que esa es la implicación correcta, pero no en el 15M, en el Partido Comunista en las épocas de los anarquistas, en cualquier sitio. Es el individuo que es una organización. Y el 15M además no es una organización, es un movimiento. Sí, puede participar. Yo he visto a gente, a cantantes, a escritores, concertistas, cuando he ido a las manifestaciones, o fui a subir o he ido a Sol, pues me los he encontrado y hemos estado hablando, es decir que... Pero yo creo que un movimiento no tiene que decir, y desde luego lo que no tiene que decir es lo que se hace bueno y lo que se hace mal. Claro, o sea, porque bueno, eso es un debate absolutamente permanente. Pero quizás porque ahora no es tan urgente, es decir, el problema inmediato, me gustaría que hablaran las representantes del 15M, el problema inmediato es satisfacer esas indignaciones de trabajo, reforma electoral, en toda esa serie de peticiones que se han hecho, y de alguna manera lo del arte y el mundo de la cultura queda... Sí, yo creo que es cierto que la cultura no es una prioridad en el 15M, por lo menos como yo lo he visto, y es cierto que no ha habido una implicación por parte de... Sí, pero eso no es ni bueno ni malo, es. No, es. O sea, simplemente, justo, simplemente sucede. Pero es curioso porque yo creo que hay muchos artistas que sí que participan del 15M y que sí que están tratando, yo creo, de impregnar muchas de las reivindicaciones del 15M de ese mismo lenguaje artístico, y lo están intentando. Yo creo que de momento no lo están consiguiendo, pero sí, ciertamente no ocupa un lugar preeminente, por más que hay veces que se empeñan, hay grupos de trabajo, hay exposiciones como la de Pérez Suma. Sí, o sea, se han escrito ya libros, se han hecho, pero yo creo que verdaderamente no, o sea, responde a que no es una prioridad. Yo no creo que realmente estoy con ellos. O sea, supongo que el 15M es, en el fondo, una defensa a ultranza de los derechos inalienables. O sea, volver de nuevo a la Carta Constitucional de 1948 de los derechos humanos es la prioridad absoluta en todo esto. A mí no me preocupa tanto eso como el silencio posterior. Y ya no voy a decir solo de artistas, que bueno, pues, supongo que es otro mundo un poco más peculiar. Me llama la atención el silencio de lo que yo entiendo como arete, como arte más profundo, ¿no? Y me llama mucho la atención el silencio de intelectuales, voy a decir, por ejemplo, por poner un ejemplo que estaba ahí como
Gabilondo, que es nuestro ministro de Educación y es un buen intelectual, pero que realmente ha estado muy bien. O a media hora de cárcel, que está en el Consejo de Estado, o, en fin, podría seguir nombrando intelectuales de este país que yo no los he sentido, para mi vergüenza. Celia el primero y después Andrés. Sí, porque yo quería un poquito, vamos, me está entrando rebelión. A ver, vamos a ver, intelectuales, con todos mis respetos. Yo he empezado a desarrollar un tema, pero como no tenía mucho tiempo, es un tema que a mí me apasiona. Es decir, ¿qué valor le concedemos al intelecto y a los intelectuales, con todos mis respetos? Precisamente el señor Taibo es de la asamblea de mi barrio, me lo encontré en la calle, me lo encontré en las asambleas, o sea, es un señor que ha estado en la calle con el 15M, entonces tiene su opinión muy respetable, pero está en la calle. Yo, insisto, que hablo a título personal, el que no haya estado en una asamblea sentado en el suelo no se atreva a analizar lo que es el 15M. O sea, lo siento, pero no. Para saber de qué estás hablando, primero tienes que estar ahí. Eso para empezar. Si, como dice Paula, efectivamente no ha habido muchas miradas. No ha habido muchas miradas porque hay unas prioridades, y ahí conecto precisamente con lo que decía Monse del pensamiento femenino. La mujer, en su diferencia, que no en su desigualdad, en su diferencia, la mujer está mucho más con los pies en la tierra, por necesidad propia, porque es madre, porque tiene una serie de características biológicas que la tienen más a la tierra. Entonces, ¿cuál es la necesidad inmediata? Por sentido común, porque en el 15M, lo que no se dice nunca, y lo que hay es una carga enorme de sentido común. Parece mentira, pero lo es. No carga de intelecto ni de pensamiento, no es una ideología el 15M, no lo es. Es mucho sentido común, mucho sentido humano, mucho sentido primario, primitivo, en el sentido de que ahora mismo estamos pasando una situación difícil y lo primero que tenemos que hacer para poder pensar un poquito y para poder elaborar cosas en arte, en intelecto, en palabras, en comunicación, es no tener hambre, no tener una necesidad imperiosa de pasar frío en invierno. Eso es lo primero. Y ahí nos hemos encontrado una necesidad social enorme. Entonces no ha dado tiempo a más. Estamos empezando. Eso es. Pero no obstante hemos topado con un tema que lo que a mí me hacía rebelarme, y es el tema de las élites. Hay que tocarlo. A ver, o sea, ¿quién es artista? ¿El que es reconocido y le publican y le pagan por sus obras? ¿O un pobre señor que está en su casa y que nadie sabe lo artista que es ni lo bien que compone música? Es decir, es que estamos en una sociedad que estratifica y le da prioridad, igual que le da prioridad al cerebrito que va y estudia en la mejor universidad, que va y que desarrolla su talento para buscar una fórmula de que gane más dinero, no sé qué, le da una prioridad a artistas X, es decir, no voy a citar ningún nombre, pero hay hijos de, o personas, pues voy a citar un nombre, vaya, Ágata Ruiz de la Prada. A ver, esa señora, ¿en base a qué es multimillonaria con sus diseños? Es que no hay gente que diseña como ella. Es decir, lo he dicho ya porque no quería, pero bueno. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es decir, se están mezclando varias cosas. El debate entre las élites Sí. por alusiones quería decir una cosa. Yo estaba en las asambleas de 15 en el traje, y todos creo que hemos estado más o menos. Y yo debo decir que igual que lo del sentido común me parece que sí funciona, pero hay una cosa que tiene que ver con lo que decía Alejandro y con lo que hablábamos antes. ¿Por qué los intelectuales parece que no están enfocando este tema, que no lo están tratando de alguna manera? En todas las asambleas se hace un hincapié y en todos los principios de PIGM en la no ideología. Pero es que resulta que los intelectuales que yo conozco, que yo me incluyo, yo particularmente no sé hacer un análisis de la realidad que no sea ideológico. Se puede hacer, pero yo no sé hacerlo. Confieso que no. Y supongo que mucha gente está bien. Puedo hacer análisis apolíticos, pero no ideológicos. Entonces, ¿cómo un intelectual puede hablar del 15M o analizarlo si no tiene un mecanismo con el que hacerlo? Yo realmente, mis mecanismos de análisis son ideológicos.
parte que no conozco tanto. Entonces, ¿cómo analizar lo no ideológico de una forma ideológica? Quizá en este momento lo que estamos haciendo es buscar una forma de entrarle a ese tema, que realmente por otra parte, y esto es una reflexión que he hecho en otros ámbitos, entiendo lo del apartidismo, entiendo lo de la no política, pero no entiendo lo de la no ideología, porque yo creo que todo es ideología, de alguna manera. Cuando planteamos los problemas necesitamos lo más inmediato, no necesitamos ninguna ideología para decir hace falta trabajo, hace falta... Pero para buscar soluciones sí que creo que necesitamos posturas ideológicas. No digo políticas, pero sí ideológicas. Entonces, a la hora de hacer el análisis, quizás estoy sucediendo lo mismo, ¿no? Entiendo, no sé, es una... Bueno, se ha ido Andrés, ¿no? Te hemos pillado. No, perdona que tenía... yo lo que quiero es, lo que quería preguntar simplemente, es que la relación, por ejemplo, del artista con el 15M. Yo creo que el 15M es un movimiento popular que ha nacido y no tiene que buscar la relación del intelectual, sino el intelectual que quiere adherirse al 15M se adhiere. No tenemos que estar buscando las élites de los artistas o los artistas elitistas que se integren en el 15M. Yo creo que no tenemos que buscar, el 15M no tiene que estar esa necesidad, vamos, sino yo creo que como movimiento popular que es el 15M, los artistas se van adhiriendo o no, el que quiere que esté y el que no. Lo único que tampoco hay que buscar la posibilidad de que sea un panfleto lo que haga el artista. Entonces, si quieren integrarse, pues se integran. Si no se quieren integrar, no se integran. Lo que no hay que estar buscando la necesidad de que se integren en el 15M. Tú distinguirías entre el artista como ciudadano y yo creo que, como creador. Como creador. Por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué razón tenemos que estar pensando que si los intelectuales elitistas que están en la élite quieren integrarse en el 15M? Si a ellos incluso, por ejemplo, los ha cogido como por sorpresa, como ha podido coger a los grupos políticos importantes que no se quieren integrar. Pues, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, del PP que dice que el 15M están cabreados como ellos. Claro, entonces es una forma de integrarse y de hacer política contra el gobierno. Pero yo pienso que el intelectual o el artista que quiere asumir el 15M, asumirlo de alguna forma, no tiene por qué estar el 15M pidiéndole que se asuma, sino si se asume, se asume, y si no, pues no pasa nada. Entonces yo creo que es cuestión de hacer arte, y el arte para mí siempre está vinculado a todo movimiento que pase en una sociedad como la que estamos viviendo. Yo es que me gustaría deslindar tres conceptos que creo que se están mezclando y que es bueno que los terminemos para que son el sentido común, el intelecto y el intelectual. Creo que son tres cosas relacionadas pero diferentes y que nunca se pueden oponer. A mí me ha parecido que de alguna forma oponías el intelecto al sentido común y yo creo que no, que el sentido común es algo así como la destilación del ADN genético del intelecto. Es decir, es lo que los seres humanos hemos aprendido a lo largo de siglos y siglos y de alguna forma se ha convertido en nuestra propia interiorización de una visión racional y sensata de la realidad, que es lo que hace el intelecto. Por otra parte, también hay una cierta confusión, me parece a mí, entre intelecto e intelectual. El intelecto es una condición humana que cada uno desarrolla y que nos pertenece a todos. Sí, ya Gramsci lo dijo cuando hablaba del intelectual colectivo, antes que él y después se ha dicho muchas veces. Y es una condición de cada una de las personas. Es decir, todos somos intelectuales. Todos utilizamos el intelecto y por consiguiente todos somos intelectuales. Lo que se trata, y ahí entra la cultura y justo de antes, es que utilicemos el intelecto con los datos suficientes como para ser capaces de sacar conclusiones primero libres y luego críticas. Ambas cosas. Y el intelectual yo diría que es el profesional del intelecto. Es decir, es el que vive de desarrollar su intelecto y de expresarlo, de alguna forma se ha especializado en el desarrollo del intelecto. Entonces, y dentro de eso hay diferentes razones, pero solo quería clarificar esas tres cosas para que no... Y luego los intelectuales, los hay famosos, menos famosos, los hay tontos, los hay vistos, los hay rojos, los hay fachas, es que los intelectuales son muy raros. Echan demasiado. Sí, yo quería comentar una cosa. Hace poco entrevistaron a Pedro Guerra en relación a su nuevo disco que sacaba y una de las respuestas que más daño hizo se colocó como titular
titular y recibió críticas, cartas, correos electrónicos, mensajes SMS y demás, era que él dijo que el 11M no necesitaba de cantautores. En el 15M, sí, no necesitaba de cantautores. Cierto es, y yo casi lo extrapolaría, el 15M como movimiento anónimo no necesita sino de la gente que está. Pero sí necesita Y si lo que necesita es lo que sí decía Alejandro, y en eso estoy muy de acuerdo en el análisis posterior de todos y cada uno. Pero lo mejor que le ha podido pasar posiblemente al movimiento es no tener nombres propios. Y lo mejor que le puede pasar es que ese tipo de gente, que ahora sí comienzan a rentabilizar, porque ya podemos encontrar algún que otro, en este caso incluso cantautor, pero hay artistas o pensadores que ya están comenzando a rentabilizar, no diciéndolo claramente, pero con portadas, con fotografías, con determinados títulos en sus libros o con determinadas composiciones o determinados pensamientos, rentabilizando aquello de lo que no han podido participar, porque el movimiento, al ser anónimo, no sería ético que ellos lo materializaran como propio, pero sí están empezando a rentabilizar. O sea, lo mejor que le ha podido pasar posiblemente al movimiento es que no haya nombres propios, pero sí es verdad que lo que sí necesita el movimiento, en mi opinión, es el posterior análisis que se hablaba Alejandro, de todo, incluidos de los intelectuales. Sí, lo que pasa es que estamos todavía en proceso de, como el volcán de hierro, a ver si a los 6 meses estamos. Lo que pasa es que los acontecimientos históricos cada vez son más vertiginosos todavía. Es decir, si antes ocurrían en décadas, después en años, y es que ahora ya meses, en semanas estamos hablando, ¿no? Había otra. Sí, gracias. A mí me sorprende muchísimo lo que estoy escuchando, que hay como toda una separación entre arte y 15M que yo no veo por ninguna parte. Quiero decir, hay unos objetivos primeros imprescindibles materiales, que bien decías, pero sin entrar a definir qué es arte, es otra cosa muy complicada. Para mí, cuando la Puerta del Sol llena de gente hace un grito de silencio a las 12 de la noche, eso es arte. Y cuando la gente va con una X en la boca, eso es arte. Y cuando se escribe en un cartón, en un boli, eso es arte. Arte del pueblo y no del establishment, pero es arte. Y es algo que está sucediendo día tras día. Solo quería hacer esa aportación. Sí, yo no estaría muy de acuerdo. Claro, porque yo creo que una cosa que habría que discutir si el arte es espontáneo o es elaborado. Es decir, si el arte es espontáneo, la naturaleza es arte. Y por consiguiente cualquier manifestación del ser humano que no tiene ninguna pretensión. Hombre, 100.000 personas como una es espontáneo. Pero si el arte es un producto elaborado por el ser humano, necesita que quiera ser arte para es decir, que yo entraría ahí en una discusión teórica que nos llevaría casi tanto como si nos ponemos a discutir el compromiso. Sí. Lo que sí está claro es una cosa. Por ejemplo, artistas como Juan Hidalgo, por ejemplo, que dice de la naturaleza, dice que el primer pedo que se pegó al hombre y el resto lo escuchó, eso es arte. Pero, el movimiento callado puede ser arte también, claro, perfectamente. Lo que es arte es Juan Hidalgo. Por eso, pero es arte. Mira, perdón, pero voy a recoger eso que acaba de decir usted. Lo que es arte es Porque me ha llamado tú, perdón. Mira, Auti hizo una canción que dice: le he perdido el respeto y por eso lo llamo usted. Tienes toda la razón, mis disculpas de lo que has dicho. Creo que y esto tendrá que decirlo los críticos y estudiosos dentro de varios años, que la clave está en eso que acabas de decir, que el Juan Hidalgo es arte porque ahora mismo el artista es el que define el arte. Lo interesante del arte como el 15M es que ya no es el artista, sino que es una creación colectiva que no es espontánea. Porque este tipo de acciones se organizan, se deciden y vamos a hacer esto con una visibilización. Yo no puedo estar de acuerdo. Sí, otra cosa es que eso pueda crear una emoción similar a la que puede provocar el arte. Si hay asociación. Yo, el primer día que fui a Sol, lloré con la emoción que me provocaba leer un folletín o oír un folletín de Guillermo Contreras. No, pero lloré, me emocioné hasta el punto como no me emociona una película. Sí, pero porque había otros elementos. Claro, pero son otros elementos, no son elementos artísticos los que me emocionan. O sea, es que la humanidad nos emociona. Es decir, el ser humano, entonces no habría obra de arte más perfecta que el propio ser humano, que es lo que más emoción produce a otro ser humano. Es decir, sería el sumo del arte, ¿no? Y yo creo que no, que en el arte hay ese elemento de elaboración, ese elemento del ojo del artista, el ojo, el oído, que es el que, y además el arte, es que lo del arte colectivo. Yo estaba en muchas aventuras de arte colectivo, grupos de teatro que hacíamos teatro colectivo,
mentira, de Juan Macario, que lo escribía, pero para que no firmaba. Yo creo que Pero puede que lo hiciera Juan existir Macario. el arte colectivo, pero siempre que exista la intención previa de hacer arte. O sea, lo importante es la intención previa. Es decir, si Luego ya existe estás como- elaborando. Estoy elaborando. Si tú realmente dices que ponerse una X en la boca es una decisión pensada como objeto artístico, entonces es que es arte y nadie lo discute. Pero tiene que haber esa previa definición de que va a ser arte. Si no es otra cosa que, como dicen, puede ser muy interesante. De todas formas, ya si entramos en que el puede ser de una cuadro- categoría superior al arte, o sea, que no mitifiquemos el arte ni a los intelectuales. La intención estética, del tipo de estética que sea, hemos andado. Perdón, es que yo pienso que estamos hablando tanto de arte, que da la impresión de que todo es arte. Y es decir, que establecer un colegio de artistas, supongo que sería bastante difícil, y decir lo que es arte, pues es algo muy difuso. Y eso es perjudicial, entiendo, para el arte, porque no, arte es todo. Habría que empezar a definir. Tan peligroso es el reduccionismo como la generalización. Volvíamos a lo de que todo vale o todo no vale. Bueno, pues no sabemos, es un debate que también... Yo creo que es importante que este debate siga existiendo eternamente. Mientras nos estemos preguntando qué es arte, es que de alguna manera nos preocupa el tema. Lo que pasa es que últimamente, a raíz de la posmodernidad, que ya nos hemos olvidado de ella, y fue ayer prácticamente, volvió otra vez la historia de todo vale. Hombre, pues no, todo no vale. Quiero decir que hay unos cánones, hay unos criterios, pues hay variabilidad de gusto, hay interpretación de la tradición, hay vanguardia, hay 20.000 historias, pero todo vale, todo es arte. Yo personalmente creo que no, porque lo traspaso a la literatura. Es decir, un niño de 15 años escribirá un poema como todos hemos escrito, a su enamorado, a su padre, a su madre, y será para él la cosa más maravillosa del mundo. Pero, en definitiva, es una basofia. Si lo pretendemos sacar del ámbito de la intimidad o de la satisfacción personal, allá, a otros niveles más rigurosos, ¿no? Quiero decir que no confundamos una cosa con la otra. El arte, la literatura, puede tener efecto terapéutico, sustituir al confesor o al psiquiatra, pero eso no quiere decir que sea una obra de arte o una pieza. Bueno, lo que pasa es que últimamente con lo que se está publicando y con lo que se está viendo, claro, ya uno empieza a dudar, ¿no? Es que aquí entramos en un tema complicadísimo. Primero, ¿quién decide lo que tiene valor? Ya no hablemos de arte, sino de valor artístico. ¿Quién decide lo que tiene valor artístico o no? ¿Lo decide el mercado? Que ya sabemos cómo decide. Y no hablo solamente de literatura, hablo de cultura, bastante de otras cosas. Y aquí hay muchas culturas. Lo decide una crítica que funciona con qué criterios. Con criterios de modernidad, con criterios de clasicismo, con criterios reduccionistas, con criterios amplios. Es que creo que este es un problema irresoluble. Siempre va a existir esta historia de decir yo soy artista, tú no lo eres, el otro vale, el otro sí vale. Al final supongo que lo que cuenta es, por un lado, la práctica personal, hacer las cosas con la máxima seriedad y el rigor estético que uno se imponga a sí mismo, y luego ya, pues oye, los mercados, como proceden del Espíritu Santo, pues... Yo que creo que antes se decía que alguno era un artista cuando era excelso en algo que realmente hacía. Y es que creo que ese listón ha ido reduciendo. Pero ¿quién decide la excelsitud? Supongo que será el público en general. Bueno, el público... No, pero es verdad, y lo es verdad, pero es verdad que yo antes no he hablado de ello, pero creo que ese proceso de actualización lleva también a la trivialización del arte y de la cultura, es decir, ese concepto de esa falta de categorías de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que el establecimiento de categorías es siempre un ejercicio artificial, es peligroso, pero... Y desde luego la única categoría en el arte, la única categoría que yo creo que es válida es la que se da entre el receptor y el comunicador. Si hay una conexión, aunque sea con una sola persona, para esa persona lo que tú haces es arte. Bueno, pues y para ti es arte. Yo te diría que y eso es arte. O sea, yo creo que una sola persona no es un problema de cantidad de gente, es un problema de capacidad de comunicación, de emoción, dentro de que es muy complejo, o sea, de que no, es que con eso se han escrito, de verdad. Cientos de libros. No vamos a ser esta noche capaces de... Podemos hablar de mayoría, siempre, supongo. La mayoría generalmente suele tener razón. El arte no es democrático. La vanguardia siempre suele ser minoritaria. Lo que es democrático es la distribución. Al final, ¿quién lo reconoce? No, es decir, una mayoría. No, al final el reconocimiento viene de los libros de texto. Esto es muy duro, pero es...
¿De qué siglo? Porque No, estamos en el siglo... Estamos por lo mismo con la misma. Podemos hablar, pero solo reconoce la Real Academia lo que es normativo o lo que es Pero vamos, recomendable. ¿por qué todo Otra el cosa mundo- es esa que terminan cediendo, en fin. Pero ¿por qué tu generación y yo conocemos como escritor importante a José María Pereda, por ejemplo? Porque aparecieron libros de texto, porque el valor literario de este señor, vamos a dejarlo Vamos, muy o fácil. sea, iba a decir una barbaridad que hubiera sido muy Y reprochable. como ese montón. Entonces, ¿qué es lo que hace que un escritor quede para la posteridad o aparezca o su nombre solo? Pues al final es la decisión de un señor que hace un libro de texto, o un señor que hace una antología, o un señor que hace una cosa. Esto es peligrosísimo, pero es que es, no podemos negarlo. El canon no nace del Espíritu Santo, ni nace del propio arte, el canon nace de un señor de fuera que lo decide. Entonces, lo que tú decías, siempre que comunicas con alguien ya estás haciendo arte. Pues no, porque la comunicación es una cosa y la estética es otra. Yo os voy a poner un ejemplo muy idiota. Yo recuerdo una vez en una mesa como esta que se estaba leyendo poesía. Y había varias personas leyendo poesía amorosa. Debo decir que deficiente sería generoso. Eran los poetas los que la leían. Eran poetisas, que es mucho más. Y es que en general los poetas Claro, nosotros lo hacemos ya básicamente. Entonces, una persona del público le pregunta a una de las poetisas: bueno, me ha encantado tu poesía porque es que describes el amor maravilloso. Es que claro, poesía y amor es lo mismo, ¿verdad? Y contesta la biblita: naturalmente. Bien. Bueno, ella estableció una comunicación directa y maravillosa con ese señor que la estaba escuchando. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, al final quizá haya que dejar esto donde está. No somos capaces de decidir qué es el arte, no hemos encontrado un método, ni quizás se encuentre nunca, para ser justos con los artistas ni con la creación artística. Y vuelvo a repetir, el problema lo tenemos nosotros, al exigirnos el máximo rigor posible y al tratar de convertir el arte en lo que yo creo que es una función de intelectualización de la realidad de manera estética. Y ya está, y tiramos con lo que podemos. Lo reconocerá uno, lo reconocerán mil. La virtud de las mayorías es dudosa, la virtud de las minorías también. Pertenecer a una minoría no garantiza tampoco, ni el éxito garantiza la calidad, ni el que no te conozca nadie tampoco, ¿no? De todas maneras, no íbamos a definir lo que era el arte exactamente aquí, ni buscar lo que sea los artes. Lo que íbamos a hacer exactamente aquí era la relación del arte con el 15M. Pero te digo que para retrotraerlo hacia el 15M, a mí me parece muy interesante lo que había pensado Celia de la conciencia del pensamiento, que de alguna manera, por vía indirecta o por vía más sutil, no explícita, incide en el mundo de la cultura, esa conciencia del pensamiento que pasa también con lo que explicaba Antonio de la capacidad de ser crítico, el pensamiento libre y crítico. Efectivamente, yo de todas formas lo que ha dicho Antonio antes, quería aclarar que yo no había pretendido, igual a veces un poco... pero quiero aclararlo porque me parece oportuno, oponer el sentido común a intelecto, no, porque el intelecto que haríamos sin el intelecto, la raza humana. No tendríamos sentido común. Ahora, yo lo que quería decir, lo que lo quería oponer de alguna manera como opción, no como opción a la intelectualidad. Es decir, una cosa es el intelecto y la capacidad de ese intelecto mediante la conciencia, utilizarlo con un fin ético, y otra cosa no estético. La estética es muy discutible, ético. Y otra cosa, entonces a veces los pensamientos nos llevan, a mí me ha traicionado el pensamiento muchísimas veces, porque con la mente te puedes ir a imaginar cosas y a soñar cosas que no son reales. Cuando hablamos de la realidad no solo está compuesta de pensamiento, no solo está compuesta de intelecto, por eso a mí me da mucho miedo la palabra intelecto, intelectualidad, no el intelecto como facultad o yo no sé cómo llamarlo del ser humano, como componente del ser humano, sino cómo intentar darle una respuesta intelectual a todo lo que hace el ser humano, cuando realmente lo que nos mueve a nivel primitivo a todos no es el intelecto. El intelecto es una elaboración, o sea, no, el intelecto no. Sí, lo que nos permite el intelecto es dejar de ser primitivos, es decir, dejar de ser animales y convertirnos en seres racionales. Y eso es una... Pero es que somos animales también, y eso es tan grandioso como lo otro. También somos animales, y no podemos olvidarlo. Y eso es lo que el intelecto nos hace olvidar a veces. Que somos animales, nos elevamos por encima de nuestra animalidad, y nuestra animalidad está ahí.
aunque sea para lamer a nuestros cachorros, pero está ahí instalado. Y yo eso es lo que me La licenciada Cristi tiene razón. Es que yo no creo que haya contradicción, yo creo que son dos cosas que se complementan y que además lo difícil, y además la lucha del ser humano desde los orígenes de los tiempos, es la lucha por el equilibrio entre esas dos formas que conviven en el ser humano. Es decir, la irracional instintiva y la racional analítica e intelectual. Es decir, y esa contradicción del ser humano es, entre otras cosas, lo que ha hecho avanzar al ser humano. Sí, avanzar y retroceder en sucesivos periodos. Pero lo que apuntaba Salas, de lo que yo he dicho, no estoy hablando de intelecto, cuando hablo de conciencia. Cuando hablo de conciencia, consciencia, darse cuenta y admitirse como uno es, no hablo de lo que puede uno pensar, porque yo puedo pensar 1000 cosas. Y sin embargo, ¿qué soy? O sea, ¿qué pienso y qué soy? Es ahí donde encuentro que hay. Es decir, que normalmente tendemos a llevar lo que soy capaz de pensar es lo que soy. No, ojo. Esa conciencia que yo me remito otra vez al 15M, porque es para lo que habíamos venido aquí. Yo soy menos artista. Menos artista quizás que... Perdona que te haga una pregunta. Dime. Si estás hablando de un movimiento que es anónimo, ¿cómo sabéis si habían artistas intelectuales ahí? Nadie lo sabe. Yo no he dicho nada. No, siempre con la cuestión del interés. Yo creo que al ser anónimo y al haber tanta gente tan variada, hay de todo. Y que esto está fraguado, que es lo que antes decía. Yo no he muy dicho... pronto para saber por dónde vamos a salir. Pero perdona, si yo primero decir otra cosa. Lo primero que he dicho es mi opinión, pero no he dicho tal cosa. No hombre, creo lo que acabas de decir del animal que tenemos es... Vamos pero estoy hablando en ser vivo, no animal. Es mi opinión. Yo te doy la mía. Bueno, Es semántico, lo que me estás diciendo es semántico. Ser vivo es un animal. Bueno, todos tenemos un animal dentro y la cultura sirve precisamente para controlarlo. Que lo controlemos o no será otra cuestión. Y yo, por retomar la idea de la conciencia, ¿no? Inevitablemente hemos nacido en un lenguaje, tenemos que habitar con él, y yo creo que el 15M es deudor de un lenguaje, aunque, en fin, esto no se trata de el mismo experimento que tú decías ahí al principio, ¿no? O sea, el lenguaje va calando, y en un momento eclosiona, ¿no? Y ¿para qué hablar de Benjamin, o de Marcuse, o de Horkheimer, o de Adorno? Pero a mí, cuando oigo al 15M, me suena absolutamente, ¿no? Que lo tengan como conciencia clara. No, quiero decir. Y eso para mí sí que es una conciencia ética que igual no depende. Yo defendía el hecho de que un intelectual tuviese más voz y que hablase, porque sí que creo que hay gente con más capacidad de visión que yo y que tiene una perspectiva distinta y que cuando les lees, ¿no? De repente se te iluminan otras cosas, ¿no? Porque es una élite, yo no hablo, ni siquiera los he nombrado, pertenecen a una élite intelectual. Como se puede entender al uso de... Por citar, un ejemplo próximo, inmediato y significativo dentro del 15M, pues el de San Pedro. Sí, por ejemplo. Pero es gente, pues eso, que tiene esta capacidad de colocar, ¿no? de una mirada, y esa es la conciencia ética. Y por supuesto, yo estoy absolutamente convencido de que cada uno de los participantes, ¿no? del 15M, y además lo he dicho también cuando me lo he introducido, ¿no? Yo no me estoy refiriendo al arte como el objeto o lo que se expresa, ¿no? Sino aquello que está fundamentando un movimiento social y político como el que está ahora, ¿no? Y que tiene que ver con la virtud, ¿no? Y hay una virtud inapelable en la gente que va a las plazas y que va a las asambleas, que es que se ha convertido por primera vez en muchísimo tiempo en un sujeto moral. Moral. Eso es moral. Y yo creo que, o sea, independientemente de lo que vaya a pasar, de cómo nos manipulen, de lo que... Es que eso hace pensar. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Es lo que se decía, que nada será como antes a partir de ahora. Bien, yo no quisiera pasarnos de la raya, entonces si les parece, si no hay ninguna cuestión, yo les propondría a los componentes de la mesa una última y breve intervención, jugando si quieren a futurólogos, viendo bueno, qué piensan que es lo que puede deparar el futuro inmediato del 15M y el arte, y si se atreven, y porque bueno, uno tiene todavía los rasgos de periodista y no puede olvidarse de ello,
bueno, echando una mirada, aunque sea de soslayo, al 20N y las elecciones. Bueno, lo de las elecciones no lo sé. No, si quieren. No, la aquí. Bueno, yo sí que, no ha salido en la mesa, pero sí que me apetece mucho decirlo, y es que, o sea, un ciudadano en este país debería sentirse orgulloso de que este movimiento haya sido un movimiento estrictamente pacífico. O sea, un movimiento no violento. O sea, y además porque yo estoy convencido que lo que pretende básicamente es luchar contra una violencia intolerable. Para las elecciones o para lo que haya de venir después, ¿no? Pero que este movimiento cívico, no violento, reflexivo, se mantenga ahí, a mí me parece lo más reseñable, ¿no? Lo más reseñable. Tengo que decir nada más. Pues yo solamente quería decir que el mero hecho de que exista este movimiento ya es algo absolutamente positivo. Hay cosas que solo por el hecho de existir ya es que tienen un valor. Estoy de acuerdo con el valor moral, estoy de acuerdo con la dimensión ética que sin duda tienen. Por hacer esa especie de futurología que decía Sagas, a mí me gustaría reivindicar dentro del movimiento 15M el concepto ideología. Creo que las ideologías son buenas, porque son las ideas. Ideología en el sentido de idea. Creo que una de las grandes falacias de quienes nos han gobernado política y culturalmente durante estos últimos 20 años o 25 ha sido hacernos creer que la ideología es algo despreciable y que por tanto no tenemos que tenerla. Creo que, como he dicho antes, las soluciones pasan por saber qué tipo de mundo queremos. Está muy bien decir cuál no queremos, que hemos dicho hasta ahora falta la segunda parte, que ya llegará, supongo, qué tipo de mundo queremos. Y ese se tendrá que hacer desde la ideología. A mí me gustaría que el camino que se ha recorrido ahora llevara a que en las elecciones el día 20 hubiese una abstención brutal para decirle a todo el mundo que no queremos nada de lo que hay, o de lo contrario, eligiésemos opciones progresistas, opciones de quienes no han gobernado, no de los que se han dejado de partido. También debo decir que yo soy muy poco optimista y dudo mucho que vaya a ser de ninguna de las maneras todavía. El deseo que da. Sí, yo solamente quería decir que la revolución está en marcha, que no nos van a callar. Yo no tengo ni idea cómo va a evolucionar porque el movimiento 15M en su propia denominación es un movimiento. No está quieto, no está estático, está permanentemente evolucionando y creando y consensuando y moviéndose. Entonces ni nosotros mismos sabemos dónde vamos porque la pauta nos la va dando el propio movimiento en sí. Pero yo os puedo decir que la revolución está muy, muy, muy viva y que seguirá estando, estoy convencida. También tiene aplausos, ¿sí? Dos cosas. No, yo le quería decir a Monse que yo creo que no sé si todo el mundo que está dentro del movimiento es ideológico, o sea, no entiendo muy bien. Yo creo que no somos apolíticos ni somos ideológicos, si somos apartidistas, bueno, por lo menos no lo creo. Entonces yo creo que bueno, no todo el mundo queda así dentro del movimiento, pero bueno, excepto que existe. Y yo un poco, retomando lo que ha dicho Celia, lo que rescato del movimiento es que es un proceso. A mí lo que me ha enseñado, y a mucha gente, soy consciente también porque lo hemos comentado, lo que nos ha enseñado es un poco a pensar colectivamente, a la importancia del proceso, o sea, a no estar tan obsesionados con un resultado final y saber lo importante de lo que decía Celia, ¿no? De que somos un movimiento y que tenemos que aprender constantemente, repensar cosas que teníamos muy asentadas, darnos cuenta que muchos éramos analfabetos políticos, analfabetos económicos, que no sabíamos ni dónde estábamos parados y bueno, con respecto a las elecciones, yo tampoco soy muy optimista. Así que bueno... Hay 15 años para nosotros. Hay 15 años para nosotros, sí, yo creo que con más fuerza, musicalmente. Sí, yo puedo hacer perfectamente futurología, es decir, estoy seguro de lo que va a pasar. Es decir, en mi caso, pues quería seguir luchando, peleando, rebelándome hasta que me muera, y en el puesto de los frijoles, pues va a costar más, tenemos tiempo de rebelión. Pero evidentemente lo que no vamos a conseguir es la revolución en 15 días, ni en el terreno de la cultura, ni en la política, ni en la economía,
ni en el de la buena costumbre, ni en el de la sociedad protectora de animales, entre otras cosas, desde mi punto de vista, porque es que la revolución no se lo ofrece. Es decir, mi problema es que perdí la fe en la revolución y no sé lo que es la revolución. Sé lo que es la rebelión, pero la revolución no, porque la revolución implica un objetivo. Y entonces a mí en ese sentido no me gusta hablar de revolución, ya digo, porque no sé qué modelo de sociedad cogemos como objetivo preeminente para revolucionar y transformar el que queremos. Pero sé que no hay que conformarse. Y sé que en el no conformarse está una de las esencias del ser humano. Y yo creo que lo más importante del 15 es que nos ha recordado a todos que no tenemos que conformarnos. Eso es lo importante. Y que además nos ha recordado a todos que tenemos que pensar distinto a lo que nos dicen los medios de poder, que son los que manejan las estructuras de comunicación y de cultura. Y eso es lo que me parece fundamental. Ese sentimiento de pensamiento libre, de rebelión, me parece que forma parte de la esencia del ser humano, y que es que si no, por la mañana en el espejo no te reconoces. Y como a mí me gusta reconocerme por la mañana en el espejo, aunque me descubra 7 arrugas más, ¿por qué vamos a hacer? Seguir peleando. Y cada día se hará una cosita. Bien, pues simplemente, yo como soy el último, suscribo todo lo anteriormente expuesto. Y desde un punto de vista personal, yo algo que realmente sí me ha calado hondo del 15M, las veces que hemos estado en Sol, es la convivencia intergeneracional. Es decir, que aquí ahora estemos padres, hijos, abuelos, tal. Eso yo creo que es un fenómeno que hacía muchísimo tiempo que no se producía, si es que alguna vez se ha producido en nuestra sociedad. Pero bueno, en cualquier caso, es uno de los valores añadidos del 15M, el poner de acuerdo, por lo menos en la inquietud, en la desazón, en la indignación a distintas generaciones, pues para además reafirmarlo, por lo que hemos estado hablando aquí, como un compromiso moral y ético, y en definitiva de amor. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Yo creo que lo dejamos en el momentito oportuno y nada más. Yo creo que estamos aquí en los pasillos del ventilador. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Sí, a mí me gustaría a las Monse. Ahí, en el último panel de allá, en la parte inferior izquierda, hay una fotografía y un recuadro de la revista del CAO del año 64, unas cosas, que me gustaría que las mujeres lo oyerais para que vierais cómo era, es decir, cómo las contradicciones de género no se solucionan con la solución de las contradicciones de clase, y cómo en un sitio que era la esencia del progresismo y del rojerío nacional se producían esas dos cosas que hay aquí que están ahí. El último de allá, una cosa sola, ahora en el estudio en la calle San Millán 2, segundo A, hay un concierto de unas chicas ahora terminando esto. Así que, lo digo recordar yo, tú querías decir. Un poquito de rebeldía al final, siempre. Al principio se presentaron 2 personas de 15M, ¿no?, en representación, y empezaron a hablar algunos en tercera persona de 15M, y a mí personalmente cuando se habla en tercera persona de 15M me gusta que se haga con cuidado, como algo reflexivo, pero no como distante, ¿no? Entonces me gustaría, como terminaron hablando en primera persona, plural de 15M, que dijeran los invitados quiénes se sienten de 15M, aparte de las 2 personas que vinieron. Hasta el final 15M somos todos. Yo creo que lo pueden hacer al revés. ¿Quién no se siente identificado con el 15M? Entonces que en las próximas debates, si existen, nos presentemos como de 15M las personas que quieran presentarse. No solamente invitados. Es que la identificación con el 15M, eso es muy relativo, porque yo voy a la asamblea de arriba, soy del 15M. Sí. Porque no hay afiliados de 15M. Claro. Yo voy a la de pero bueno, claro, está bien esa puntualización. Lo que pasa es que la propia mecánica del 15M, donde se propugna que no haya portavoces ni voces oficiales, dificulta un poco eso. Lo único que se puede decir es, oye, yo soy simpatizante o militante o estoy de acuerdo con el 15M, pero no hago
en representación, ese es el matiz, ¿no? Sí, sí, pero Bueno, y dicho eso, yo solamente quiero recordar que también allí al fondo hay una pequeña exposición con fotos de momentos de sol, de las acampadas y más cosas que al fondo lo verán ustedes y seguro que disfrutarán. No, quería No, yo quería decir una frase que es una frase reina del discurso que traía preparado y que no la he dicho, y ahora me surge. Es decir, para que evolucione la conciencia colectiva, tiene que evolucionar la conciencia de cada individuo. Es decir, no hay forma de que la conciencia colectiva evolucione y lleguemos a ese estado de conciencia si no evoluciona. Y lo digo al hilo de lo que ha dicho Antonio de las mujeres del año 64, que no tenía que ver con la clase social. O sea, mientras la sociedad entera no tenga interiorizado la igualdad del género femenino, individuo por individuo, seguirá habiendo actitudes machistas y no tendrá nada que ver ni con la clase social, ni con el pensamiento, ni con nada de esto, sino con un tipo de conciencia de individuo como persona. Que da igual. Cuando somos personas somos igual, un hombre, una mujer o un niño, es igual, una niña. Es la conciencia del individuo. Y uno a uno, pues poco a poco seremos más. Y eso seremos, eso somos.